En medio del debate político por la ley del solo sí es sí, debido a las rebajas de condenas a casi 300 agresores sexuales, parece que la norma va a ser modificada por el Gobierno. En Soria, este tipo de delitos aumentaron un 35% en 2022 respecto al año anterior, y la Asociación Antígona se suma a las voces que piden corregir la ley de libertad sexual. Como el principal efecto no deseado, pero que se está produciendo en la aplicación de la ley. Y tengo que decir que parece ser que Igualdad fue advertida de que esto podía producirse desde dentro del Gobierno y desde instituciones jurídicas. No sé, hay un enrocamiento ahí. Nosotros estamos porque los defectos que se han visto que tiene la ley pues se resuelvan en lo posible, y parece que es difícil, pero bueno, que se resuelvan y que se modifique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida les contamos además novedades en el caso de Matamala de Almazán, donde una mujer era presuntamente asesinada el pasado 25 de diciembre. Antes, titulares del día. La instalación de placas solares ha sido la solución para reducir la factura de la luz en este hotel de Almazán. El establecimiento llegó a triplicar su factura y ahora ha conseguido que se reduzca en un 40% gracias a la energía fotovoltaica, con una inversión que puede amortizar en menos de 8 años. Se vio perdido, que bajó las condiciones lumínicas, empezaba a hacer frío, ahí hace llisca. Él tomó la decisión súper acertada de guarecerse en una zona resguardada del aire. ¿Cómo pudo sobrevivir el montañero riojano desaparecido en la Sierra de Cebollera durante toda la noche? Esa es la pregunta que muchos hoy se hacen. Este hombre realizó un agujero en la nieve para conseguir pasar la noche a 13 grados bajo cero. Su sangre fría fue determinante para conseguir salir ileso. La situación del fútbol base a debate. Calasanz, San José y Numancia analizan los protocolos del trabajo con los más pequeños. ¿Qué hacer en las goleadas? ¿Cómo repartir los minutos? ¿O equilibrar la importancia de ganar y educar? En unos minutos conocemos más detalles. Y en cuanto al tiempo, la jornada del miércoles se prevé con temperaturas en positivo. Diremos adiós a las heladas en Soria capital, donde se esperan cielos despejados. El Congreso ha aprobado el tercer paquete anticrisis en el que se incluyen medidas de fomento a las energías renovables. Se dio el visto bueno a la declaración de impacto ambiental de 170 de los 200 expedientes para instalar parques eólicos o fotovoltaicos en toda España. También se aprobó simplificar el trámite para solicitar su instalación. En ningún caso podrán establecerse lugares que pertenezcan a la red Natura 2000, es decir, aquellas zonas donde se proteja la biodiversidad, ni superar una potencia de 220 kilovoltios. Para fomentar el despliegue de energías renovables, se van a reducir los trámites en la solicitud de instalación de parques. Lo mejor que le puede pasar al sector y a la sociedad en general es que las cosas se tramiten bien, que los proyectos que realmente tienen un sentido salgan adelante. Esta modificación permitirá que los proyectos con una potencia menor de 50 megavatios puedan presentarse sin una evaluación medioambiental. Las administraciones tienen un plazo irrisorio de 10 días para pronunciarse sobre si ese informe es correcto, y si no, se aprueba por silencio administrativo. Renedo de Esgueva, en Valladolid, ya cuenta con un parque fotovoltaico, pero los vecinos se están movilizando para frenar la construcción de otros dos más. Donde se quieren instalar estos otros dos parques, pues es por donde el municipio tiene el desarrollo natural para que crezca el día de mañana, y muy cerca de las viviendas. Sí, pero aquí no. La suma de sí, pero aquí no, llega a que al final no se instalan proyectos y al final seguimos con los modelos de generación, pues con carbón, quemando fuel, quemando gas. La Unión Europea ha marcado el objetivo del 45% de energía generada por fuentes renovables en 2030. Pues un hotel de Almazán ha optado por instalar hasta 192 placas solares en su tejado. En pocos meses, la factura de la luz la ha conseguido reducir a la mitad. El Hotel Villa de Almazán era uno de tantos negocios que en el año 2022 vio incrementada de forma considerable su factura de la luz. Nosotros hemos triplicado
el precio de las facturas que estábamos pagando. En vista de que las facturas habían subido considerablemente, hemos tenido que reaccionar y poner un poco de orden en nuestra economía, porque a partir de enero pues era insoportable. La situación era insostenible y en el mes de agosto instalaban 192 placas solares en su tejado. La inversión era de 100.000 euros y en unos pocos meses su factura se ha reducido un 40%. En ese sentido estamos satisfechos. Creo que la amortización está dentro de las previsiones que teníamos y todo va en función de la evolución del precio kilovatio hora. O sea, cuanto más alto esté, nosotros más veremos repercutido el ahorro. Una amortización que calculan a 4 o 5 años. Han dado un paso más y en vistas a la atracción de clientes han instalado 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos. 2 cargadores de 40 kilovatios rápidos y otros de 20 también, que son medios, pero bueno, para que dar cobertura a la propia clientela que tenemos. O a la gente que pase por aquí, también por carreteras, por autovías, que puedan entrar. Renovarse o morir. El Hotel Villa de Almazán ha optado por lo primero, una reinvención solar para sobrevivir a la inflación. Los precios disparados de la electricidad, el gas o el gasoil han hecho que se dispare también la demanda en otro tipo de formas de calentar nuestros hogares. Es el caso de las estufas de pellets. La apuesta por los combustibles ecológicos sigue al alza. La producción de pellet ha aumentado en Castilla y León en los últimos 12 meses por encima del 25%. ¿Por qué? Preguntamos a los expertos. Por el aumento de la electricidad, por el miedo que había a quedarnos sin gas, porque vamos yendo paulatinamente hacia un mundo de energías mucho más renovables y esta es la que más cercana tenemos. Entonces, sí, es posible que al final la solución a la ecuación sea que ha aumentado la producción porque ha subido la electricidad y el gas. La mayor conciencia de respeto medioambiental y de eficiencia energética aumenta notablemente entre particulares y empresas. A día de hoy, alguien que ponga una caldera ya parece que nos suena a locos que ponga gasoil o gas o por supuesto electricidad. Estamos tirando hacia este tipo de formas y creo que es ahí donde está nuestro espacio y que es ahí donde tenemos que trabajar en los próximos años, que poco a poco el mundo se vaya haciendo de energía renovable. Ahora, tras un periodo inusual de aumento de precios y miedo al desabastecimiento, las aguas vuelven a su cauce. No hay ningún tipo de problema con el abastecimiento, todo el mundo puede estar tranquilo y comprarlo como lo ha hecho siempre. Además, ahora ya se han relajado los precios con las nuevas medidas, con la bajada del IVA. Recuerden, como en cualquier producto, no todos los pellets son iguales. Las distintas calidades influirán en la vida útil de su instalación. La red transeuropea del transporte deja aislada a la provincia de Soria en el mapa ferroviario. Así lo denuncian los empresarios de FOES, que piden al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León una conexión con el corredor mediterráneo. La futura red transeuropea del transporte que se define en estos momentos no satisface en absoluto a los empresarios de la provincia. Miramos los dos corredores y vemos que Soria se queda en tierra de nadie, es decir, que no va a tener ningún enlace por conexión ferroviaria. FOES habla de aislamiento y reclama al Gobierno una conexión con el corredor mediterráneo. Que planifique la Valladolid-Soria-Ariza, que sería una forma de conectar el corredor atlántico con el corredor mediterráneo. Porque sería un corredor no solo para viajeros, sino también de mercancías. Si Soria se queda fuera, ¿qué es lo que va a ocurrir de cara a las empresas? Pues que lógicamente no van a ser competitivas porque no van a poder trasladar sus mercancías por ferrocarril y de cara a las personas, bueno, lo que ya estamos viviendo, que nos quedamos sin servicios de movilidad. Y piden compromiso con la reapertura de la Soria-Castejón. Que sea un estudio que no tenga en cuenta solamente la viabilidad económica, porque sabemos que viabilidad económica no va a tener. Y que tenga en cuenta la viabilidad social de esta línea suspendida por el Gobierno de Felipe González. A 213 km/h circulaba un vehículo en la A15 que fue interceptado por un radar a la altura de Coscurita. La Guardia Civil de Soria está investigando al conductor como un presunto autor de un delito contra la seguridad vial al sobrepasar la velocidad permitida en 93 km/h.
Continúan las investigaciones por el asesinato de la mujer de Matamala de Almazán el pasado 25 de diciembre, por el que un hombre fue detenido días después. Según hemos podido conocer, la prisión provisional del sospechoso acaba de ser confirmada por la Audiencia Provincial de Soria, desestimando así el recurso de su abogado defensor, y el juez que instruye el caso ha prorrogado un mes más el secreto de sumario, mientras se sigue trabajando para esclarecer lo ocurrido y si se trata o no de un crimen de índole machista. Asociaciones feministas así lo consideran como tal. Nosotros lo consideramos, y cualquiera con dos dedos de frente, un crimen machista. Lo único que se dirime no es si lo asesinó o no, eso está acusado de asesinato este señor. O sea que la acusación sí tiene claro que ha habido un asesinato, que no ha sido un suicidio ni ha sido un accidente, ha sido un asesinato. Que no lo ponen como violencia de género porque no está clara la relación que había entre ellos. El número de delitos contra la libertad e indemnidad sexual aumentaron un 35% en Soria hasta septiembre de 2002 en comparación con el año anterior. Se registraron 27 delitos frente a los 20 contabilizados en los 3 primeros trimestres del año 2021. Datos que preocupan a la Asociación Antígona, que se suma a las voces que piden modificar la conocida como Ley del Solo sí es sí, en pleno debate por las sentencias revisadas a la baja para numerosos agresores sexuales. En Soria no se ha producido hasta ahora ninguna reducción de condena. Advierten del sufrimiento al que se enfrentan las víctimas. No contaban con ello, no contaban que desde un Ministerio de Igualdad, de un gobierno de coalición socialista, pudiera producirse esto. Yo creo que el Ministerio tampoco contaba con ello, pero bueno, pues si se ha producido habrá que afrontarlo y modificar lo que haya que modificar. El Gobierno corregirá parte de la ley del sí es sí. Para garantizar la adecuada protección de las mujeres. El PSOE avanza que quiere hacerlo a través de una proposición de ley en el Congreso. Y sobre todo poderlo plantear conjuntamente. Los ministros socialistas defienden trabajar a partir de la propuesta del Ministerio de Justicia. El consentimiento volverá a estar en el centro. Este documento pide recuperar las penas que había antes de la reforma para evitar las rebajas. Es decir, hasta 12 años de cárcel para las agresiones sexuales, que llegarían hasta los 15 años si hay agravantes. El planteamiento no gusta a la otra pata del Gobierno, como afirman en Twitter dirigentes de Podemos como la ministra Ione Belarra. Pablo Echenique acusa al PSOE de querer volver al sistema que preguntaba a las víctimas si habían cerrado fuerte las piernas. Sabemos que el PSOE está muy presionado para volver al modelo anterior. En contraposición a Justicia, el Ministerio de Igualdad rechaza tocar el texto de la ley y en su lugar propone medidas complementarias, como duplicar el número de juzgados de violencia contra la mujer y reforzar la Fiscalía. Le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. El Partido Popular ofrece su apoyo parlamentario a Sánchez y dice que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus diferencias. Entre tanto, se cumple una semana del primer caso mortal de violencia machista aquí en Castilla y León, en Valladolid. El repunte de datos ha llevado a las administraciones a buscar cómo mejorar la prevención y también la atención de quienes denuncian. Hoy nos fijamos en cómo está estructurada en la comunidad esta red de protección a mujeres maltratadas. La respuesta inmediata se da en los centros de emergencia. En menos de media hora se pone a salvo tanto a la víctima como a las personas dependientes de ella. Funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana y se encuentra en León, Burgos y Valladolid. Próximamente también aquí en Soria y en Zamora. Junto a ellos las casas de acogida que ofrecen alojamiento temporal y atención integral tanto a la víctima como a sus dependientes. Aquí pueden estar entre 6 y 18 meses, hay 13 en toda la comunidad, incluido uno en Soria, y en el caso de que las víctimas necesiten una atención específica por problemas de salud mental o consumo de sustancias, existen 2 centros de atención especializada. El rescate del montañero riojano desaparecido en Sierra de Cebollera está dando mucho de qué hablar. El hombre realizó un agujero en la nieve para pasar una fría noche con hasta 13 grados bajo cero. Revivimos ahora esta increíble historia de supervivencia. Cuando el montañero desaparecido y después encontrado en Soria inició su ruta por la Sierra de Cebollera, jamás imaginó que acabaría rescatado por la Guardia Civil, pero mucho menos que hacer un agujero en la nieve le salvaría la vida. En ese momento no perdió la calma. Entonces fue lo que le permitió decir, bueno, pues hay que buscarse un método de supervivencia que es hacer el refugio y pasar lo peor de la noche, que es la madrugada,
guarecido. Estábamos bastante cerca del punto donde él se guareció, estaríamos a 800 metros o por ahí, para que estaba muy complicado llegar, había muchísima nieve. Sobrevivió toda una noche con temperaturas extremas de unos 13 grados bajo cero. Tener sangre fría le salvó la vida. Tendría bastantes conocimientos de cómo adaptarse en una situación así y llevaría el material adecuado. No el suficiente, pero sí el adecuado para poder pasar la noche. El mundo de la montaña comenta ahora este caso, recordando la importancia de llevar el material adecuado, contar con un GPS y, lo más importante, saber volver sobre tus propios pasos. Igual las huellas que tenía de los esquís las perdería por completo, pero bueno, mi situación natural es al final pensar que más arriba en la montaña hace más frío, si bajo al valle voy a estar un poquito más resguardado. Una historia heroica que vuelve a reflejar los peligros de la montaña, incluso para el ojo más experto. Una historia con final feliz. Mientras en Santa María de Huerta avanzan las actuaciones para defender el núcleo urbano y el monasterio cisterciense de las crecidas del río Jalón y del barranco del Téjar. Esta mañana la delegada del Gobierno en Castilla y León visitaba los trabajos acompañada por el alcalde y la delegada territorial de la Junta en Soria. Con esta obra, para la que el Miteco transfiere a la Junta 2 millones de euros, se evitarán inundaciones como las registradas en 2015 o más recientemente en 2018. Tan necesario para el municipio, para encauzar el Jalón, para evitar todos esos daños que en el 2015, que en el 2018 se han venido produciendo y que hacen necesaria una actuación por parte de las distintas administraciones, porque ante futuras lluvias intensas, crecidas del río, volveríamos a encontrarnos con la situación. Y un apunte más antes de los deportes. Los escolares de Soria tienen una nueva oportunidad de escribir o pintar sobre una de las etapas más importantes de su historia, porque se convoca la 5ª edición del concurso ¿Qué es Numancia para ti? Este certamen del Foro Soria 21 busca impulsar entre los estudiantes la importancia de Numancia, su cultura y su sostenibilidad. La educación es el factor clave de lo que significa el progreso de una sociedad. Y bueno, pues como digo, en Soria, aparte de poder estar a la cabeza en muchas cosas, aunque seamos pocos, pero es así, pues yo creo que una de ellas, claramente, es la educación. Y eso es un valor para el conjunto de la sociedad soriana incalculable. Vamos ya con toda la actualidad deportiva. El Numancia ha ocupado el hueco que dejaba la marcha de Isma Gil. El club rojillo ficha a Fabrizio, portero de 35 años y conocido en el mundo del fútbol al pasar por equipos de la primera división española como el Betis o el Mallorca. La dirección deportiva reacciona de inmediato a la marcha de Isma Gil y trabaja en el último día del mercado de fichajes buscando un jugador que supla a Moja. El fútbol base se debate entre la competición y la necesidad de educar por encima de los resultados. Los protocolos en los clubes son cada vez más claros y son muchas las voces que piden acabar con los resultados abultados o las tablas de goleadores. Solo es necesario echar un vistazo a la Liga Provincial Alevino Benjamín de Soria para ver algunos resultados abultados. Es una de las situaciones del fútbol base que los clubes quieren erradicar. Calasanz, San José o Almazán se han pronunciado por optar de dejar de contar los goles cuando esto suceda. Que la federación pues marcase un tope en lo que el resultado se publicase, que hubiera un máximo pues, de 8 o 10 goles y que a partir de ahí se dejase de contar. Que tampoco estamos de acuerdo que aparezcan en las categorías inferiores quién es la cuenta de goleadores, porque los niños son niños. Reconocen que es difícil frenar a un jugador que está por encima del resto y por ese motivo cuentan con protocolos que los propios entrenadores aplican. Pero ahí está el entrenador, que el que tiene que gestionar y el que cuando llevamos un número determinado de goles hay que intentar hacer otra serie de cosas, dar 25 pases antes de meter gol, intentar gestionar que los niños entiendan que esto no es cuestión de meter 20 goles. Educar en el día a día es para ellos la prioridad, pero también predican con el ejemplo. Los marcadores nunca se ven en las redes sociales del San José. En nuestras redes sociales realmente hacemos un pequeño resumen cada el fin de semana de la tabla de los resultados, pero no ponemos resultados ni lo hacemos en directo como lo podemos hacer en los primeros equipos. El objetivo es que a largo plazo se establezcan protocolos con los que sí cuentan otros deportes como el baloncesto, donde el marcador se para cuando la diferencia llega a 50 puntos hasta categoría infantil.
Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Parece que mañana las bajas temperaturas nos van a dar un pequeño respiro en la provincia de Soria. Lo vemos en la previsión del tiempo. La ligera subida de las máximas se notará mañana a los pies del Moncayo, donde alcanzarán los 8 grados de temperatura. Las mínimas rondarán el grado bajo cero. La jornada será soleada más al norte en tierras altas, pero seguirá haciendo frío porque los termómetros van a subir como mucho hasta los 7 de máxima. Los mismos valores se van a dar en la zona centro de la provincia. Más frío en este caso en la comarca de Pinares, pero no tanto como en las últimas horas. Aquí tendrán 2 o 3 grados bajo cero de mínima en puntos como Covaleda o San Leonardo de Yagüe. Podrán aparecer, por cierto, nieblas, sobre todo en las primeras horas del día. La nubosidad será más densa en la ribera del Duero en puntos como Langa o el Burgo de Osma. Las temperaturas en esta zona podrán subir hasta los 10 grados. La situación será semejante a la que puedan tener en Almazán o Berlanga de Duero, donde por cierto podrán aparecer bancos de niebla al caer la noche. En Soria capital, mañana los cielos se mantendrán despejados y las temperaturas no van a llegar a registrar valores negativos. Y para los próximos días se espera una subida de las temperaturas hasta llegar a los 17 grados el viernes o el sábado, pero ojo a esta amplitud térmica porque la EMET ha declarado el riesgo amarillo por temperaturas mínimas en el sistema central de Soria. Se podrían alcanzar de nuevo valores de hasta 5 bajo cero. Olas de frío polar, borrascas que dejan mantos de nieve y temperaturas bajo cero. Aunque intentamos abrigarnos, nuestra piel sufre las consecuencias. Lo más habitual es que provoque sequedad, pero en ocasiones puede favorecer la aparición de infecciones como la tiña. Nos cubrimos con abrigos, guantes o bufandas para hacer frente a las temperaturas bajo cero, pero la cara suele quedar al descubierto. Al contacto con el frío, la epidermis se reseca. Uno entiende que a lo mejor debiéramos hidratarnos, ahí es el problema porque podemos generar un eczema. El viento gélido también fomenta la aparición de sabañones o urticaria. Necesitan de tratamiento para su cura, como los eczemas. Porque la hidratación en esas fases, cuando la piel está enrojecida y agrietada, puede ser un factor contraproducente. Agrietada o desquebrajada, la piel es más vulnerable a las infecciones, como la tiña. Aunque lo más normal es la infección por un animal, una especie de este hongo puede hacer que la transmisión sea de humano a humano. Son altamente contagiosos, que es el Trichophyton tonsurans. El origen puede deberse al uso de las maquinillas sin desinfectar a la hora de realizar degradados o rasurados en el cuero cabelludo. La principal sintomatología, las áreas de alopecia. Escamación, picor, pueden aparecer puntos negros. Desde las peluquerías manifiestan el brote es consecuencia de la reutilización de cuchillas en los domicilios particulares. Al raspar el cuero cabelludo originan heridas, usan las máquinas de unos a otros. Ya que en sus establecimientos desinfectan el instrumental tras cada uso. Es una máquina de ozono, mata cualquier tipo de bacteria y lo metemos durante 10 minutos, que va con calor. Información a tener en cuenta antes de hacernos en casa el peinado de moda. Los últimos minutos de este informativo los dedicamos a Narros, el municipio al que viajamos hoy en el programa Qué Vida de la 8 Soria. Las piedras que forman sus antiguas casonas barrocas han sido testigo de la vida de las casi 300 personas que han llegado a habitar Narros, un pueblo que guarda el calor de quienes se fueron y decidieron volver. Cuando estuve ahí en ese pueblo fueron 14 meses. Y luego me tuve que venir porque allí había un foco de febres maltas y para no seguir menos me entraron a mí también y me tuve que venir. La iglesia de San Juan Bautista vigila con recelo desde lo alto de una pequeña colina, una localidad que, contraria a perder sus tradiciones más valiosas, aún conserva el antiguo horno y la fragua. Se usaba para las rejas de labrar, para las herraduras,
para todo tipo de, pues, lo poco que sabían entonces, que no es que hicieran grandes cosas, pero hacían pues algunos adornitos para algunos balcones. Su lado más artístico no podía pasar desapercibido, y es que los que llegan por primera vez fijan su mirada en la Casa de la Media Luna y la Casa de la Media Naranja, dos tesoros arquitectónicos que el siglo XVIII vio nacer. Por alguna enemistad dijeron: la vamos a hacer más alta que la Media Naranja y encima la vamos a hacer en escuadra para quitarle visibilidad. Y ese parece ser que sea el origen del nombre de la Media Luna. Ay, pueblo mío, tan sin ruinas y tan limpio. Te han cambiado la cara y con tus coches en la plaza ya no eres el mismo. Pues ya no hay carros, ni trillos, ni caballos, ni charquitos al sol, con tus azules mariposas bailando sobre el barro. Ya lo saben, narros hoy en Qué Vida, aquí en la 8, la televisión de Soria. Con esta recomendación nos despedimos por ahora, pero pueden seguir informados en nuestra página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.